Los estudiantes promocionales deberán contar con el 80% de asistencia a las clases que se dicten y alcanzar un promedio de 8 en el total de las instancias evaluadoras, sin haber obtenido aplazos. Los estudiantes regulares deberán contar con una participación activa en todas las instancias de la cátedra, incluyendo la realización de actividades y trabajos prácticos que pudieran solicitarse. El examen final para los estudiantes regulares consistirá de una sola instancia basada en los temas desarrollados y la totalidad de la bibliografía obligatoria. Y los estudiantes libres son aquellos que no cumplan con los requisitos correspondientes a las categorías especificadas anteriormente. Los mismos acreditarán la materia a partir de la realización de un examen final que constará de 2 instancias excluyentes. Es decir, que la aprobación de la instancia escrita dará el derecho de pasar a la instancia oral. Dicha evaluación final comprenderá la totalidad de los temas del programa vigente y la totalidad de la bibliografía obligatoria. Se evaluará el conocimiento de los contenidos teóricos adquiridos por los estudiantes, pero sobre todo, y esto es importante que lo sepan, dadas las experiencias que solemos tener en los exámenes, pero sobre todo la apropiación reflexivas que ellos tengan de los mismos. Lo que aquí se pone en juego no es la transmisión de teorías o conceptos vaciados de su significación contextual, sino por el contrario, el proceso de construcción de conocimiento realizado. En otras palabras, la evaluación hará hincapié en el proceso de aprendizaje más que en el de la enseñanza, porque se entiende que una relación válida con el saber tiene más que ver con la propia autorización del sujeto para hablar y ser escuchado que la traducción literal de lo que otros le dicen. En consecuencia, se evaluarán contenidos y procesos de apropiación de esos contenidos en términos críticos, reflexivos y significativos. Y la puesta en juego por parte de los estudiantes de estos conocimientos para intervenir en la dinámica específica de su futura profesión. Esto es importante porque a veces en los exámenes, digamos, las exposiciones están esencialmente correctas, pero hay como una repetición de los contenidos, ¿sí? Y no hay una relación, una vinculación de todas las teorías, porque los autores no están porque sí antojadizamente, ¿sí? Se interrelacionan unos con otros, y eso es lo que está en ese punto 5 de la instancia de evaluación, ¿no? Esa apropiación que ustedes hagan de los contenidos, que puedan relacionar una teoría con otra, y al momento de pedirles ejemplos, lo puedan hacer, ¿no? Que no sean ejemplos que por ahí están en las teorías. Perdón. No sé si entendieron lo de las categorías de estudiantes libres, promocionales y regulares, si tienen alguna duda con respecto a la evaluación. Aníbal, yo quiero redondear un concepto. Toda la primera parte de la evaluación que explicó Aníbal, por supuesto que está pensada en situación de presencialidad absoluta. De esa manera uno puede ir haciendo ciertos trabajos, recibirlo, dar la devolución, etcétera, etcétera. Con respecto a la pandemia, nosotros lo ponemos a eso como marco, pero no necesariamente les pedimos 2 trabajos y uno final para que mantengan la regularidad. Lo más probable que dadas las condiciones pandémicas y la experiencia que tuvimos el año pasado, terminemos con tal vez un trabajo que luego deban defender en coloquio o 2 trabajos y uno de ellos defenderlo en coloquio. Pero quiero situarme muy a propósito en esa instancia final que es el coloquio. Perdón.
En el coloquio, cuando ustedes desarrollan la exposición, cuando hacen la exposición, como bien dijo Aníbal, lo importante no es solo tener los conceptos, sino tenerlos apropiados, de tal manera de poder vincularlos con las restantes teorías, porque las teorías no están puestas caprichosamente al azar, sino que están vinculadas, dialogan entre sí. Y si dialogan entre sí, quiere decir que, por ejemplo, entre dos autores, voy a decir nombres que tal vez ustedes ya escucharon, Peirce y Saussure, hay un diálogo entre sus dos teorías que es necesario saberlo y poder exponerlo acertadamente. Entonces esto es importante. Lo otro que sí es importante, no solo para semióticos, sino para todas las materias, es, por supuesto, la, la presencia para poder mantener la regularidad, porque sobre todo en situación de pandemia tenemos la circunstancia que por ahí hay personas a las cuales literalmente no le conocemos la cara, nunca la hemos visto, no digo por ustedes, lo digo en la experiencia del año pasado, y no específicamente en Federación, sino en otros lugares también, que por ahí uno no le conoce, no sabe cómo son, no sabe si han podido escuchar las clases, si las han visto, más allá de que nosotros colguemos las clases en la plataforma, pero no es lo mismo, y en todo caso eso es más una situación de libre que de posibilidad de promocionar o regular. Entonces, traten de estar presentes en las clases, de no faltar, y si tienen algún tipo de inconveniente que les hace imposible estar en una clase, bueno, no hay problema. El problema es si tenemos 12 clases, porque no se olviden que en noviembre termina, entonces no son muchísimas clases. Si ustedes, ya te cedo la palabra, Ángeles, si ustedes en alguna clase se lo pierden, bueno, no hay problema, pero no que se pierdan la mayoría. Sí, Ángeles, te escuchamos. Yo quería hacer una pregunta, porque a la mayoría no, pero a mí me salta que tengo que poner una clave para poder matricularme al módulo. Mirá, Ángeles, te voy a decir que lo mejor que puedes hacer es preguntarle a Vanina por qué te sale eso, porque deberías poder matricularte sin ningún inconveniente. No sé qué problema nosotros tenemos. Es más, mirá, yo no te quiero mentir, pero quien se encargó de enviar el mensaje grupal de la clase fui yo. Y si no recuerdo, me parece que estabas ahí. No sé, vos no podés acceder a la plataforma. Claro, no. En el grupo sí, pero en la plataforma de Moodle no. Pero vos no podés acceder a Moodle en ninguna cátedra o solo en semiótica. En semiótica. Ah, bueno, vamos a charlarlo en todo caso después. Yo te pido que lo hables con Vanina y nosotros por nuestra parte nos vamos a fijar en la plataforma, a ver si te contamos si estás o no. Y si no estás, bueno, habrá que sumarte. Eso Bueno, es, vale. eso es así. ¿Sí? Vale. Muy bien. Aníbal, ¿algo más tenías vos para decir? Eh, con respecto a los considerandos de la materia, no, yo creo que ya está lo fundamental, salvo que las chicas tengan alguna duda. Vos redondeaste bien lo que yo estaba diciendo, creo que quedó bien en claro cuáles son las prerrogativas de la cátedra, ¿no? Muy bien. Como dice Aníbal, si alguien tiene, además de Ángeles, que ya manifestó su inquietud, si alguien tiene algo para preguntar o lo que sea con respecto a este tema, si no avanzamos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, bien. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más dialogal, porque si no, hablamos, Aníbal
y yo solos. Y entonces yo lo que quiero preguntarles es, ¿qué es lo natural para ustedes? A ver, ¿quién se anima? ¿En Algo qué sentido? natural. ¿Qué es lo natural? Si vos decís, ¿qué es lo del orden de la naturaleza? ¿Qué ejemplo me podrían dar del orden de la naturaleza? Puede ser Eh, algo, no, perdón. A ver. Sí, Ángeles quería primero si quiere. Bueno, que las personas nacemos, nos reproducimos y morimos. muy bien. Eso podría Sí. ser algo del orden de lo natural. ¿Algún otro ejemplo? Para mí lo natural es como algo que uno da por hecho, como por ejemplo que el sol sale todos los días. Muy bien. A ver, yo les pregunto, ¿el sol sale? No, no. No, ¿no? No, el El sol sol no gira, sale. De hecho, ¿quiénes Bueno, somos los que nos movemos? claro, bueno, que nosotros, la Ah, Tierra pero gira. vos sabés, claro, está perfecto lo que decís. Araceli viene muy bien a cuento de lo que vamos a hablar, porque justamente el lenguaje va construyendo, esto lo hablamos un poquito, el lenguaje va construyendo subjetividad, en el curso de ingreso me refiero. Va construyendo subjetividad, nos va construyendo una forma de pensar, una forma de ver el mundo, y entonces nos habituamos a decir el sol sale por el este, se pone por el oeste, por ejemplo. Pero en verdad, el sol no sale ni se pone, ¿no? Eso lo tenemos. Uh-huh. A ver, voy a ver el chat porque. A ver qué Te dice. lo leo si querés. Dale. Bueno, dale, Aníbal. Ah, es interesante lo que acaba de decir Rocío, ¿no? Lo natural para mí sería algo que tenemos incorporado como que es así. Por ejemplo, que el azul es de niños y el rosa para nenas. Y no precisamente lo natural siempre es lo bueno, por así decirlo. Creo que esto va a dar pie para que Daniel diga lo que me parece que va a decir ahora. Muy bien. Pregunto primero. ¿El azul es de niños y el rosa es de niñas? estaba estipulado antes, ahora eso, o sea, cada cual decide lo que quiere usar. Bueno. No tienen género los colores, dice por ahí. Rocío. Bien. ¿Y qué es una niña? ¿O qué? O para hacerlo, para salir del lugar de lo infantil. ¿Qué es una mujer? Un ser humano. ¿Hermano? Un ¿Cómo? ser humano. Ah, un ser humano. ¿Esa sería la definición de mujer? ¿Una mujer es un ser humano? Una mujer es Sofía una dice en el chat, persona, persona que tiene género. sí, que tiene género, un género. Una Ajá, mujer. ¿cómo, Hola, buenas cómo tardes. podrían definir ustedes mujer? ¿Sí? Digo, pregunto. ¿Se escucha ahí? Sí, yo estoy escuchando. Ah, buenísimo. Una mujer sería el nombre que se le asigna a un ser humano de sexo femenino, que tiene genitales femeninos. Que tiene genitales femeninos. Por lo tanto, una travesti no es mujer. No, claro que sí. Por Y supuesto que sí, pero entonces, es el sexo asignado, digamos, es como venías diciendo, lo natural, lo que es establecido que es natural. En realidad
no tendría no debería ser así, no debe ser Entonces, así, no es más así. no, yo te entiendo Pero, lo que me querés decir, Lourdes, pero te marco cómo el lenguaje nos traiciona, claro, ¿sí? sí, Porque vos pensás algo, pero expresaste otra cosa. Y exactamente. decimos, ¿se nos asigna un sexo? ¿Sí? Sí, ¿Quién nos asigna un sexo? Y sí, La cuando naturaleza. uno La nace, el naturaleza. médico, La naturaleza nos asigna sí, un sexo La humanidad. o un genital. Un genital. ay, Bueno, pero ¿se dan cuenta cómo lo mío no es, no pretendo ni chicañar ni nada por el estilo, simplemente quiero demostrar cómo se nos mezcla, exacto, sí, es la biología, por supuesto, potencialmente, es más, potencialmente, todos tenemos la posibilidad de desarrollarnos como femenino o como masculino. Luego eso toma un camino o toma otro camino, pero no voy a ese punto. Lo que voy es a cómo nosotros, aun que nos parezca perfecto las distintas autopercepciones que puedan existir, cómo nosotros tenemos incorporado como natural cosas que en realidad no son naturales, no son de la naturaleza. Y para no ponernos en el lugar de lo genital, lo sexual o algo de eso, tenemos incorporado que es natural, lo digo muy entre comillas ya lo podemos decir. Sí, inclusive tal vez si te escuchara Chomsky, un pensador norteamericano muy importante, un lingüista norteamericano muy importante, Chomsky diría que no lo traemos desde que nacemos, sino antes inclusive. Pero eso es otra discusión. Pero bueno, lo que quiero decir es que desde que nosotros comenzamos a aprender el mundo, no cesamos nunca de aprenderlo. Pero ese aprender viene de alguna forma condicionada, porque nosotros la única forma que tenemos de aprender con H intermedia y de aprender sin H intermedia el mundo y de expresarlo es a través del lenguaje. No tenemos otra forma. No hay otra forma que nosotros podamos expresar, decir y entender el mundo que la lengua que hablamos. Noam Chomsky. Sí, dale, vaya escribiendo, bárbaro, porque después vuelve a salir, entonces, es que hablamos aquella vez. Decía entonces que lo que nosotros tenemos que entender primero que nada en semiótica, después ya veremos qué es la semiótica, para qué sirve la semiótica, porque sería muy fácil para nosotros decirles que la semiótica es la ciencia de los signos, o la ciencia que estudia los signos. Ahora, eso en realidad no dice nada. Es una definición que está vacía, que después hay que llenarla con un montón de cosas. Entonces, pateemos para adelante la definición de semiótica y empecemos por otro aspecto, o por un aspecto que es fundamental en la semiótica, que es el concepto de naturalización. Naturalizar es, para decirlo con una definición muy sencilla, es apropiarse o entender conceptualmente y expresarlo y vivenciarlo a algo que no es natural como si lo fuera. Repito, la naturalización es un proceso por el cual algo que no es natural
Sin embargo, se lo considera como que fuera natural. Un ejemplo es el que estábamos hace poquito, hace nada, hablando, que es el concepto de mujer. Si uno todavía va al diccionario, la definición de mujer está atada a la genitalidad. Ahora, eso puede ser una definición de mujer, o puede ser un tipo de mujer. Hoy en día sabemos que hay muchas personas que se autoperciben como mujer y no por eso aparecen en la definición del diccionario de la RAE, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos un conflicto, porque esas personas se perciben a sí mismas como mujer. Entonces, ¿qué nos revela esto, por lo menos? No nos pongamos a discutir si sí o si no, o qué postura tenemos cada uno. Nos revela, por lo menos, o como mínimo, que la definición que da la RAE, o la definición atada a la genitalidad, es una definición hecha por hombres. Por hombres me refiero no a hombres varones, por el ser humano. Y por lo tanto, es una definición que tal vez puede haber servido en un tiempo y que tal vez alguna vez se estableció como una verdad. Pero que sea una verdad de un tiempo no significa que sea la verdad permanente. Entonces, por lo menos nos permite ponernos en situación de sospecha. Si hay personas que se autoperciben a sí mismas como mujeres y no entran dentro de esa definición que está atado a lo genital, y entonces, como mínimo, tenemos que preguntarnos qué es lo que está sucediendo. Bueno, pero la naturalización es lo contrario. Es no preguntarse, es asumir que algo es así, porque siempre fue así. Es como cuando somos chiquitos o éramos chiquitos hace mucho tiempo, algunos de nosotros, y le preguntábamos algo a nuestra mamá o a nuestro papá, y se cansaban de respondernos porque nosotros no nos satisfacía lo que nos decían, y nos decían porque siempre fue así. ¿Sí? Es decir, hoy dijeron el color azul, el color rojo, la idea de que hay juegos para niñas, juegos para niños, de que una mujer o una niña debe comportarse de determinada manera y un varón de otra, de que hay tareas para uno y tareas para otro. Todo eso, aunque hoy esté en crisis, todavía sigue naturalizado en la mayoría de nosotros. El ejemplo más común que tenemos, y por el cual hay mucha discusión, una discusión que se vuelve banal, se vuelve chata y se pierde el objetivo central, es la discusión sobre el lenguaje inclusivo, por ejemplo. Nadie duda que en el lenguaje, o en la lengua española, voy a hablar del castellano, no voy a hablar ni del inglés ni del francés, voy a hablar del castellano. Nadie duda que en el castellano el predominio de lo masculino es evidente. Todas ustedes lo habrán padecido una forma de decir, no digo que les haya resultado particularmente horrible ni nada por el estilo, pero todas ustedes habrán tenido que alguna vez en secundaria o en primaria, cuando el profesor, la profesora, el maestro, la maestra, decía todos afuera y se tenían que levantar absolutamente todos y todas. Y todes, se puede agregar. Bueno, eso es el predominio de un pronombre masculino para el plural. Si el plural nombra el todo, bueno, el predominio de lo masculino está. Eso es una obviedad. Pero nosotros queremos ir sobre cuestiones que son mucho más profundas. Donde el lenguaje, o la lengua en este caso, después vamos a distinguir lenguaje de lengua, pero todavía no, donde la lengua se vuelve sutil, donde opera con mecanismos que nosotros ni siquiera imaginamos, e inclusive
nos propone y nos incita a acciones que nosotros hacemos porque creemos que son normales y creemos que lo normal es natural. Normal y natural no son necesariamente palabras que estén vinculadas de manera per se, por decirlo así. ¿Sí? O que estén vinculadas per se. No. Normal y natural se vinculan a partir de otros procedimientos que son los que están invisibilizados. Lo que vamos a hacer ahora, luego de esta breve introducción, muy rica por cierto, es escuchar una suerte de cuento, de relato, que pone en jaque toda esta cuestión de lo natural y de la naturalización, y que la escribe Joseph Vincent Marqués, y que se llama justamente No es natural. Ustedes ya habrán notado la voz del locutor del profesor Angélico. De hecho, el profesor Angélico es locutor, es más, tiene un programa de radio en Concordia, así que les recomiendo que lo escuchen si pueden. Y vamos a escuchar lo que tiene Aníbal ahí, que tiene el texto, lo que dice Joseph Vincent Marqués, la situación hipotética que plantea y cómo eso nos va a ayudar un poco a entender la diferencia que hay entre natural y naturalización. Joseph Vincent Marqués, no es natural, y cómo ese proceso es un proceso que está invisibilizado, que lo tenemos todos y actúa sobre nosotros y no nos damos cuenta. Te escuchamos, Aníbal. Ahí está. El texto, como dijo Daniel, es de Joseph Vincent Marqués. Es un abogado, sociólogo. Seguramente después pueden googlear sus datos. El título del artículo es No es natural. Algunas formas de vida distintas de las vigentes tienen gracia, indudablemente. Para mejor y para peor, las cosas podrían ser de otra manera. Y la vida cotidiana de cada uno y de cada una, así como la de los cada unitos, sería bastante diferente. La persona lectora no obtendrá de este libro recetas para cambiar la vida, ni, sin que vayamos a hilar demasiado fino sobre la cuestión, grandes incitaciones a cambiarlas, pero sí algunas consideraciones sobre el hecho de que las cosas no son necesariamente, naturalmente, como son aquí y ahora. Saberlo le resultará útil para contestar a algunos entusiastas del orden y del desorden establecidos que a menudo dicen que es bueno y natural esto y aquello, y poder decirles educadamente, veamos si es bueno o no, porque natural no es. Consideremos un día en la vida del señor Timoneda. Don Joseph Timoneda y Martínez se ha levantado temprano, ha tomado su utilitario para ir a trabajar a la fábrica, oficina o tienda, ha vuelto a casa a comer un arroz cocinado por su señora y más tarde ha vuelto de nuevo a casa después de un pequeño altercado con otro conductor a consecuencia de haberse distraído pensando en si le ascienden o no de sueldo y categoría. Ya en casa, ha preguntado a los críos, bostezando, por la escuela, ha visto un programa sobre la delincuencia juvenil en California, se ha ido a dormir y con ciertas expectativas de actividad sexual ha esperado a que su mujer terminara de tender la ropa. Finalmente, se ha dormido pensando que el domingo irá con toda la familia al apartamento. Lo último que recuerda es a su mujer diciéndole que habrá que hablar seriamente con el hijo mayor porque ha hecho
no se sabe qué cosa. Este es el inventario banal de un día normal, de un personaje normal. La vida, dicen. Pero atención, si este es un día normal, es porque estamos en una sociedad capitalista, con predominio masculino, urbana, en una etapa que llaman sociedad de consumo y dependiente culturalmente de unos medios de comunicación de masas subordinados al imperialismo. El personaje normal, si la sociedad fuera otra, no tendría que ser necesariamente un varón, cabeza de familia, asalariado, con una mujer que cocina y cuida de la ropa y con un televisor que pasa películas y programas norteamericanas. Hablando de José Timoneda Martínez, consideremos ahora cómo incluso su nombre está condicionado por una red de relaciones sociales. Oficialmente no se llama Joseph Timoneda y Martínez, sino José Timoneda y Martínez. Vuelve la cabeza cuando lo llaman Pepe, se cabrea en silencio cuando es el jefe de personal quien le llama Timoneda, sin el señor adelante, y enérgica y explícitamente cuando es un subordinado suyo quien lo hace. Insiste o no en hacerse llamar Pepe por una mujer, según el aspecto que ella tenga, y se siente bastante orgulloso de ser cabeza de familia, porque así los niños han de nombrarlo según su cargo doméstico de papá. Hay mucho más, sin embargo, en su nombre mismo. No diré simplemente que si hubiese nacido en África, quizá se llamaría Bambayushu, que es un nombre muy sonoro y de un exotismo justificable por la diferencia de lengua. No. Sin salirnos de nuestro ámbito, que no naturalmente habría de componerse su nombre del nombre de un santo de la Iglesia Católica de un primer apellido, que transmitirá a sus hijos y que le vincula al padre de su padre, y un segundo que no transmitirá y que le vincula al padre de su madre. Es solamente una forma. Podría llamarse Joseph, hijo de Joan Timoneda, o hijo de Empar Martínez, Timoneda Joseph, o tomar el nombre de su origen y resultar Joseph Timoneda de Borriana, o haber podido elegir, al llegar a ser mayor, el nombre o cuál de los dos apellidos prefería llevar adelante. Podría ser de otra manera, pero esta es la que le ha correspondido ya que vive aquí. Son costumbres. Atención, sin embargo. Hay quien dice que son costumbres como si, reconocido el carácter no natural de las maneras de vivir, éstas fueran resultado de un puro azar, cuando en realidad nos reenvían una y otra vez los datos fundamentales de la sociedad. El nombre del señor Timoneda nos da pistas sobre la influencia de la Iglesia Católica y sobre el hecho de que los padres pesan más que los hijos y el padre más que la madre. Eso en cuanto al nombre solamente. Los actos cotidianos del señor Timoneda nos proporcionan muchas más pistas. El señor Timoneda podría haber pasado el día de muchas maneras. Nada en su biología se lo impide. Podría haber trabajado en su casa, si es que se puede hablar de casa al mismo tiempo, a propósito de un espacio de 90 metros en un 6º piso y a propósito de un edificio que fue la casa de sus antepasados y sigue siendo el taller. La mujer del señor Timoneda podría haber estado haciendo parte de la faena del taller y el hijo mayor también, mientras aprende el oficio del padre. El más pequeño de los críos podría haber pasado el día en la calle o en casa de otros vecinos sin noticia ni deseo de escuela alguna. O bien el señor Timoneda podía haber pasado el día cocinando para la comunidad por ser
el día que le tocaba el trabajo de la casa, mientras los demás trabajaban en el campo, en la granja o en los talleres, grandes o pequeños, todos proporcionalmente a sus fuerzas y habilidades. Y hacia el atardecer, reunirse todos para reírse ante una televisión más divertida o para discutir ante emisiones más informativas. O el señor Timoneda podía haber trabajado aquel día 12 horas, 6 en las tierras del amo y 6 en las que el amo le dejaba cultivar directamente, regresando a la barraca donde vive amontonado con familiares diversos para comentar que el amo les había vendido junto con las tierras y preguntarse qué tal sería el nuevo señor. O escuchar al abuelo recitar historias, seguro de ser escuchado, seguro de ser el personaje principal de la familia. El día del señor Timoneda podía haber sido, pues, muy distinto. Y también el de las personas que le rodean. Sería un error pensar que solo podía haber sido distinto de haber nacido en otra época. Con el nivel tecnológico actual, son posibles diferentes formas de vida. Esta pequeña introducción impresionista a una sociología de la vida cotidiana insistirá siempre sobre esa misma idea que las cosas podrían ser, para bien y para mal, distintas. Dicho de otra manera más precisa, que no podemos entender cómo trabajamos, consumimos, amamos, nos divertimos, nos frustramos, hacemos amistades, crecemos o envejecemos si no partimos de la base de que podríamos hacer todo eso de muchas otras formas. A menudo, cuando se muere un pariente, le atropella un coche, le toca la lotería a un obrero en paro, se casa una hija o te hacen una mala jugada, la gente dice, es la vida, o bien es ley de vida. Lo que hacemos no es, sin embargo, la vida. Muy pocas cosas están programadas por la biología. No es preciso, evidentemente, comer, beber y dormir. Tenemos capacidad de sentir y de dar placer. Necesitamos afecto y valoramos por parte de los otros. Podemos trabajar, pensar y acumular conocimientos. Pero cómo se concrete todo eso depende de las circunstancias sociales en las que somos educados, mal educados, hechos y deshechos. ¿Qué y cuántas veces y a qué hora comeremos y beberemos? ¿Cómo buscaremos o rechazaremos el afecto de los otros? ¿Qué escalas y qué valores utilizaremos para calibrar amigos y enemigos? ¿Qué placeres nos permitiremos? ¿Y a cuáles renunciaremos? ¿A qué dedicaremos nuestros esfuerzos físicos y mentales? Son cosas que dependen de cómo la sociedad, una sociedad que no es nunca la única posible, aunque no sean posibles todas, nos las defina, limite, estimule, proponga. La sociedad nos marca no solo un grado de concepto de satisfacción de las necesidades, sino una forma de sentir esas necesidades y de canalizar nuestros deseos. Así, pensar una bomba nueva, desear una lavadora de otro modelo, comer más a menudo platos variados, aunque congelados, valorar a los demás por el número de objetos que poseen y dedicar los esfuerzos afectivos a asegurar el monopolio sentimental sobre una persona, no es más humano, no es más la vida, no es más natural que pensar nuevos trucos de magia recreativa, desear más sonrisas, hacer una fiesta el día en que si comes pollo o valorar a una persona porque tiene más capacidad de gozar que tú y está dispuesta a enseñarte. El amor, el odio, la envidia, la timidez, la soberbia son sentimientos humanos. Pero, ¿en qué cantidad y a propósito de qué los gastaremos?
¿Es lo mismo odiar a los judíos que a los subcontratistas de mano de obra? ¿Es igual envidiar ahora la casa con jardín y pinos de un poderoso cuando quedan pocos árboles que cuando eso solo representaba un símbolo de poder o de prestigio? ¿Es igual amar a una persona sometida que a una persona libre? ¿Se puede ser tímido del mismo modo en un mundo donde es conveniente ser presentado para hablar con otro, que en una sociedad donde todos se tutean, tratando de imponer una familiaridad que no siempre deseamos? Nacer, crecer, reproducirse y morir. De acuerdo, pero ¿acaso no importa cómo y cuándo naces? ¿Qué ganas y qué pierdes al crecer porque reproduces? ¿Y de qué y con qué humor te mueres? El señor Timoneda se levanta cuando el satélite artificial se hace visible en el cielo de su ciudad. Antes de salir de su cápsula matrimonial, mira a su compañero, dormido todavía, y se coloca la escafandra individual. Despierta a patadas a la mutante que le sirve de criada y le da órdenes en inglés. Hoy es un día especial. La Lotería Estatal sortea simultáneamente los 15 que serán autorizados para procrear, los 1031 que se someterán a las pruebas de la guerra bacteriológica y 62 viajes a los carnavales de Río para 2 personas y una mutante. Sale a la calle, ya dentro de su heteromóvil, y choca enseguida con otro. Se matan los 2 conductores y el viudo del señor Timoneda es obligado a seguir la costumbre de suicidarse en la pira funeraria. ¿Es natural esto? Una sociedad imaginaria resulta ser capitalista, postnuclear, despótica, de atmósfera precaria y homosexual neomachista. Es una sociedad posible. Podría ser anticipada proyectando y acentuando los rasgos de la sociedad capitalista actual y suponiendo que hubiese tenido lugar tras una rebelión feminista aplastada, una eclosión de la homosexualidad reprimida acompañada de un explícito culto al macho. La persona lectora tiene ante sí ahora otra sociedad. ¿Es la única posible? Tal vez diga que no, porque personalmente apuesta por el socialismo. ¿Pero qué socialismo? ¿Un socialismo donde solo cambie la forma de gestión del capitalismo? ¿Una sociedad igual a esta, excepto en el precio más barato de los electrodomésticos? Un poco de distancia respecto de su entorno no le vendría nada mal al lector o a la lectora. Fin. Bueno, chicos, después de la lectura de Aníbal, y a ver, como para preguntar un poquito, a ver si han... Este texto, primero lo que quiero decir es que este texto está en el cuadernillo. Así es que ahí lo pueden buscar y lo pueden leer cuando tengan el cuadernillo, que como dijimos está en la plataforma. Las 2 sociedades que describió, una es la sociedad en la cual nosotros nos encontramos, ¿no? Con ciertas características, ciertas diferencias, pero es una sociedad capitalista, de predominio masculino, en un momento estamos en una sociedad de consumo, el consumo es un valor en sí mismo en este momento. Bueno, Sofía. Y la otra sociedad es una sociedad postnuclear, o sea, luego de
algún accidente o alguna tragedia nuclear. Es una sociedad neomachista, homosexual, también capitalista, y de alguna forma despótica. No se olviden que ahí había un mutante que era un esclavo, y a la vez en la lotería estatal, así dice, se hacían los sorteos de quienes podían acceder a una vida mejor, e inclusive a quienes podían reproducirse, y si alguno de los cónyuges se moría, el otro estaba obligado a suicidarse. Lo que plantea Vincent Marqués es que la sociedad que nosotros tenemos naturalizada, que tenemos tal como bien decía Aníbal ahí en la lectura, tenemos incorporada, es una de las tantas sociedades posibles, una de las tantas variedades, es como combinaciones de cálculos matemáticos. Hay muchas posibilidades. De la misma manera, nosotros tenemos la posibilidad de que las sociedades se vayan modificando o tomen un rumbo completamente diferente. No obstante, lo vivimos como si fuera algo que siempre fue así. Y les voy a contar una pequeña experiencia que tuve hace muchísimos años. De hecho, era un adolescente leyendo un libro a propósito del mundo griego antiguo. Como al pasar, leí que las casas griegas no tenían ventana al exterior. A mí eso, me recuerdo todavía cuando lo leí, porque me sonó rarísimo, me pareció pobre, triste, oscuro, horrible, en fin. Años después, estudiando e interesado en este asunto, descubrí que las casas griegas, tanto como las romanas, de aquella época, de la antigüedad, tenían una iluminación fantástica porque tenían patios internos, tenían pasillos internos completamente iluminados, y todo eso permitía que la luz del día entrara mientras estuviera. Ahora, me pongo como ejemplo porque imagino que también hay otros ejemplos posibles. Mi sorpresa, lo que quiero recalcar es la sorpresa cuando me imaginé casas sin ventanas hacia afuera. Hoy en día, en nuestra sociedad, en nuestra vida, no diría que es imposible, pero es muy raro encontrar, salvo que haya un muro delante, pero en la casa en sí misma, es muy raro encontrar una casa que no tenga una ventana que dé al frente o al exterior o a la vereda, como quieran llamarlo. Bueno, fíjense cómo la vida, o cómo, mejor dicho, no la vida, sino cómo hasta la arquitectura influye en nuestras formas de ver la vida, más allá que uno no sepa nada de arquitectura. Imagínense en otras cuestiones, imagínense aún más en cuestiones que están atadas a nuestro quehacer cotidiano o a nuestra vida del día a día. Nosotros todos hemos tenido la educación formal de la primaria y de la secundaria. Y por eso sabemos más o menos que alguna vez nuestros antepasados anduvieron en grupos, en clanes, fueron manada, que anduvieron por la sabana. Y sin embargo, hoy en día establecemos muchas veces como condición de una relación
ciertos aspectos. Digo, la conformación, por ejemplo, de una familia, la fidelidad en una pareja, y algo mucho más interesante y mucho más conflictivo para discutir, y aún, si se quiere, cruel para ponerlo en discusión. El amor de los padres a los hijos. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado aquello de el amor de madre, por ejemplo? Mucho más que el amor de padre. Parece como que el padre, también cuestión a discutir el por qué, pero parece como que el padre no tuviera esa obligación. ¿Sí? Pero esa idea del amor natural de madre. ¿Qué opinan? ¿Existe el amor natural de madre? ¿Naturalmente una madre ama a sus hijos por ser sus hijos? Pregunto. A ver si tienen algo para decir. ¿Nada? Yo estuve viendo, ¿viste? Que hay como métodos en los que para tener hijos, digamos que las madres que tienen hijos de otros, como ese pensamiento de este bebé, yo lo tengo en mi panza, pero no es mío en teoría. ¿Vos decís alquiler de vientre? Claro. Está bien, perfecto. Eso es un buen ejemplo, pero no termina de resolver lo que pensamos. ¿Sí? Alguien puso por ahí, no alcancé a ver bien el chat, pero puso, no puede ser que no sea así. No me acuerdo quién puso. ¿Qué significa ese? A ver, lo voy a leer, permiso, ¿eh? María Carolina, no. hay una coma. No, puede ser que no sea así. Sí. Exacto. Ahora, sin embargo, y eso tiene que ver con el lugar que se le da a la mujer en... El instinto materno es para los animales, te lo discutiría. Te lo discutiría mucho. Pero no nos vamos a poner acá, si no podemos ponernos de acuerdo en el amor de los humanos, no nos vamos a poner a hablar de los animales. Pero hay animales que no solo se comen sus crías, una perra se puede comer sus crías, una gata también, y lo hacen. No sé si hay vos decís que se los comen para protegerlos, para que vuelvan al vientre. ¿No? Es irónico, perdón. No, digo que pero no es que no los ame. ¿Cómo sabés vos si los ama o no? Te escucho, Lourdes. No, me refiero a que no los ame, quiero decir, no es que no tenga el instinto de cuidarlos, sino que generalmente los animales cuando saben que sus crías están enfermas o tienen pocas probabilidades de sobrevivir, se los comen. O sea que vos me decís que si, por ejemplo... Las osas, los perros, los gatos, se comen a las crías que son enfermas. Sí, ponele. ¿Y? ¿Eso es amor? Pero me refiero a que, y han demostrado también, se ha demostrado también que presentan cuadros depresivos cuando pasan esas cosas. Que por protección y para que no sufran o no pasen, se los comen, prefieren matarlos. ¿Y eso es amor? Sí, una forma muy extraña de amar. No digo que sea amor, sino me refiero a que es el instinto animal en general. No lo sabemos, porque tal vez lo hacen para preservarse. A ver, Es instinto de supervivencia más que de amor, me parece a mí. Pero tal vez hasta un instinto de supervivencia de ellos. Claro. No lo tenemos claro, ¿no? Digo, tampoco los humanos, por supuesto que existen
montones de ejemplos, todos hemos tenido animales y esos animales han tenido sus crías y hemos visto el amor y también, obviamente, en los seres humanos. Ahora, ¿qué ocurre o qué nos ocurre cuando, por ejemplo, leemos noticias? Ahora hace mucho que no leo ese tipo de noticias, pero han aparecido hace algunos años atrás. Cuando leemos que un bebé aparece, no sé, en un monte abandonado o inclusive en un tacho de basura. Lo primero que escuchamos, obviamente, es madre desnaturalizada o lo que sea, todo eso, porque siempre vuelvo a recalcar que también ese es un punto a desentrañar, también siempre se va sobre la mujer, sobre la madre, no sobre un padre, que es evidente que debió existir. Pero lo que pregunto es, ¿cómo seguimos manteniendo la idea de que el amor es algo natural, aún a pesar de, por ejemplo, estos ejemplos que estoy dando, o los ejemplos hasta inclusive que hemos dado sobre los animales? ¿Sí? ¿Cuántos, si a alguno le gusta un poco la historia, y ha leído la historia de los emperadores romanos, o de los Borgia, o de los reyes del absolutismo en Europa, madres que han matado a sus hijos, por supuesto, hijos que han matado a sus madres, a sus padres, y tenemos montones de ejemplos. Ustedes me van a decir, pero no es la mayoría. No, gracias a Dios no es la mayoría. Pero hay casos mucho más sutiles, que es el hecho de, en una familia donde hay, no sé, 2 o 3 hermanos, hay un hermano que nunca logra, o una hermana que nunca logra una buena relación con su madre, o nunca logra una buena relación con su padre. Si bien estamos poniendo el acento en la mujer. ¿Por qué aún con todas estas cuestiones que conocemos por saber, por leer en los libros, y hasta inclusive que han sido estudiadas, seguimos manteniendo que el amor de una madre o el amor de una mujer convertida en madre, porque ese es el punto, ¿sí? No es una madre, es una mujer que está en función, en rol de madre. El amor de una madre es natural. ¿O por qué asumimos, para no tomar solamente este aspecto, que la familia es el núcleo vital donde debe criarse un ser humano? Y esto hace más ruido, ¿no? No sé si alguno de ustedes tiene hijos, pero si no los tiene, se puede plantar como hija también. ¿Se imaginan ustedes que de pronto venga el Estado y a los 10 años, o a los 8 o a los 5, se los quite a los padres y los forme el Estado? Les doy el ejemplo, ¿no? El ejemplo es Esparta, la antigua Esparta. ¿Sí? La crianza de los niños estaba con las madres, básicamente, pero a temprana edad eran separados y llevados a una formación que era una formación de guerrero, castrense, militar. Y eso era una normalidad para ellos. Y no sentían que amaran menos a sus hijos. ¿Sí? ¿Alguien había puesto algo acá? Voy a leer. Uh-huh. Muy bien, ahí mezclaron
lo normal con lo natural. Y sí, están vinculados como es. ¿Qué sería lo normal? ¿O qué consideran ustedes que es lo normal? Porque más o menos lo natural lo tenemos charlado. Podemos avanzar sobre que tenemos muchos procesos o muchos sistemas que hacen que su funcionamiento nosotros tendamos a la naturalización. Entonces, más o menos entre lo natural y la naturalización, sabemos que hay pocas cosas fundamentales, biológicas la mayoría de ellas, que son naturales, ¿sí? Es decir, que yo nazca o que haya nacido como ustedes, con ojo, nariz, boca, todo eso es parte de nuestra naturaleza. Ahí podemos estar de acuerdo. Ahora hay un montón de procesos, hay un montón de situaciones adquiridas que desarrollamos en nuestra vida cotidiana que son naturalizadas. En eso más o menos está. Ahora, ¿qué es lo normal? ¿O qué consideran ustedes que es lo normal? Yo les diría que presten atención a la palabra, a la composición de la palabra. Anormal, normal. Hay un prefijo ahí, ¿no? En anormal. Y la palabra normal, normal. En la palabra Muy misma bien. está la respuesta. Una construcción social. ¿Y qué es una construcción social? Para ampliar un poco. Disculpe, profe, ¿podría decir algo? Sí, te escuchamos, Araceli. Yo cuando usted estaba hablando pensaba en, no sé bien qué lugar es, ¿no? Pero hay un lugar que a las niñas a corta edad se les corta el clítoris. Y eso es, para ellos es normal, y uno de afuera lo ve y dice, pero qué horror, ¿no? Porque uno jamás pensaría en hacer eso de este lado, digamos, del mundo, ¿no? Pero bueno, para ellos es normal. No sé si no lo hemos pensado, ¿eh? Hay todo un sistema de esclavitud que duró casi 400 años, en donde se hacían aberraciones y horrores semejantes y aún peores. O sea que por ahí tal vez es simplemente que en este momento, por suerte, gracias al momento histórico que nos toca vivir y a las circunstancias de ese momento histórico, no lo estamos viviendo, pero con que lean un poquito de lo que es lo que fue el sistema de esclavitud en América y van a encontrar cosas horrorosas. Pero muy buen punto ese que decís, Araceli. Agrego algo mucho más suave, entre comillas, por decirlo así, la burka o la jihad. A ver si lo digo bien, porque uno carece de un conocimiento profundo al respecto, pero la burka creo que es el velo completo que tapa todo el cuerpo y toda la cara y solo deja los ojos, o la hijab que permite ver el rostro. Uh-huh. Es así, sí, es como dice Rocío en muchos aspectos. Es como el relato de Vincent Marqués. De hecho, es lo que estamos diciendo. Ahora, ahí entramos en una... También no quiero caer, si bien no es lo que nos compete, no estamos hablando de filosofía, pero no quiero caer en la relatividad absoluta. Me parece que por más que sean construcciones, hay ciertas cosas que son principios elementales a lo que se considera humanidad. Por ejemplo, los derechos humanos. Creo que
los derechos humanos es algo que no puede estar en discusión. Lo que quiero decir con esto es que acepto que son construcciones sociales, que lo puso no me acuerdo quién ya, y que son construcciones sociales, pero que deben prevalecer sobre otros. Pero quiero dejar esto en claro porque por ahí tal vez puede parecer que en un momento dado discutimos todo y que como profesores nosotros decimos, bueno, todo puede ser y todo está bien. No, no consideramos que todo esté bien. Lo que sí ponemos en tela de juicio es que esos derechos o esos deberes o esos sistemas o esas acciones sean naturales. ¿Sí? Y acá voy a retomar lo que estábamos hablando, que es la idea de normalidad. La idea de normalidad viene atado a la idea de norma, ley, regla. Una regla establecida, una regla que nos rige, una norma, una ley que impera, que tiene su imperio sobre nosotros. Lo normal, muchas veces está atado a leyes, a normas, a reglas que están escritas. Por ejemplo, nuestra Constitución. Digamos, voy a dar un ejemplo clásico, la propiedad privada. No puedo ir a la casa de ustedes, poner mi auto en el garage y acostarme a dormir en una de las camas que pueda haber en su casa y después decirle que voy a vivir ahí. Existe una ley de propiedad privada que me lo impide, por lo cual estoy cometiendo un delito. Entonces, eso es algo que establece un criterio de lo que es y de lo que no es. Y a partir de ahí se establece algo normal y algo anormal, o algo legal y algo ilegal. Ahora, hagamos un ejercicio más sencillo, que tiene que ver con lo legal y con lo ilegal. Pero, cuando ustedes están en clases y aparece el profesor o la profesora, ¿sí? Vamos a imaginarnos un aula y una clase presencial. ¿Quién representa ahí la norma o la ley en una clase? El profesor. El profesor. ¿Por qué? Porque en teoría determina lo que tenemos que hacer y lo que no. Uh-huh. Porque sabe más que nosotros, nos va a enseñar. Saben más que nosotros. Uh-huh. Pero a ver, Porque pongamos tiene por más caso, poder. yo tal vez puedo ir a distintos lugares que no sean ámbitos educativos y voy a encontrarme con gente que sabe más que yo. Y aparte otra pregunta, ustedes, ¿cómo saben que esa persona que entra, cómo saben que Aníbal, que estuvo todo el tiempo acá con nosotros, es profesor? ¿Cómo están seguros? Porque el que dirige la clase. Ah, o sea que si Aníbal, por ejemplo, fuera simplemente un locutor amigo mío, y yo le pedí que hoy representara un papel de profesor, ustedes igual asumen que es profesor. No. Sí, seguramente. De hecho, lo asumieron. Nadie cuestionó a Aníbal si era profesor o no lo era. Bueno, Aníbal es profesor. Es uno de los profesores de semiótica. Pero este ejemplo, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que hay toda una representación que es el aula, el profesor, la institución, las autoridades de esa institución, más un montón de burocracia que legitima el lugar que esa persona
ocupa. Pero lo tenemos tan incorporado nosotros a esto, que solo vemos el final y lo aceptamos. Aceptamos que esa persona entró por una puerta, o en este caso está conduciendo una clase, y lo escuchamos. ¿Sí? Ahora, si nosotros en semiótica, y acá voy con el tema de lo normal y lo natural, si nosotros en semiótica asumimos siempre que lo normal es lo que debe ser y lo natural es natural, entonces estamos en un problema y ahí empezamos a plantear desde la cátedra y a desandar un poquito esta cuestión de lo normal, de la ley y de lo natural. Semiótica requiere de parte de ustedes siempre un principio de duda, siempre un principio de sospecha. La idea de que hay algo detrás de lo que se nos presenta. La idea que detrás de esa representación que tenemos, un aula, una institución, etc., hay algo que es como, para decirlo en términos de teatro, las bambalinas, el detrás, aquello que nos muestra cómo algo se hizo y cómo se instaló en nuestras vidas. En ese sentido, la principal representación que nosotros tenemos, la representación que atraviesa nuestra vida y nos constituye, es el lenguaje. El lenguaje, construido por signos, el lenguaje nos dice que lo real es lo que dice el lenguaje. Entonces, por ejemplo, no recuerdo quién había dicho hoy, que fue fantástico, porque viene a cuento, entonces yo voy a decir, el sol sale por el este y se pone por el oeste. Y durante siglos, y hasta no hace mucho, recuerden que Copérnico, Galileo Galilei y toda esa gente vivieron entre el siglo XV y el siglo XVI, o sea que no hace mucho, y hasta no hace mucho se creía que la Tierra, por ejemplo, no giraba, y que era el centro del universo. Y entonces tenía lógica decir que el Sol salía por el este y se ponía por el oeste. Ahora, lo que queremos decirle, y lo que queremos más o menos como para ir concluyendo un poco esta primera introducción a la semiótica, esta primera clase que estamos teniendo con Aníbal, lo que queremos decirle es que uno debe empezar sobre todo a desconfiar del lenguaje, a desconfiar de la lengua, a desconfiar de los signos. Los signos, el lenguaje y la lengua nos constituyen como sujetos lingüísticos. Pero en tanto nos constituyen como sujetos lingüísticos, nos dan una visión del mundo, una cosmovisión, una forma de decir el mundo, que la asumimos, y aquí viene lo normal y lo natural, que la asumimos como la única forma posible. Una cosita más y le doy la palabra a Aníbal, que seguramente tiene algo para decir y estoy acaparando todo yo. Nosotros, los que hablamos castellano, estructuramos nuestra vida y nuestra existencia en pasado, presente, futuro, porque la lengua se presenta así. En una suerte de linealidad temporal. En el ayer, el hoy y el mañana. Eso implica, chicas, una forma de ver el mundo y una forma de plantarse frente a la vida misma.
Si yo pienso que el ayer ya no puede suceder y que el ayer no está, más allá de las consecuencias que puede haber, obviamente, son consecuencias unas de otras, pero que el ayer no puede participar de ninguna manera del hoy ni del mañana, entonces me voy a parar en la vida de una determinada manera. Ahora, si de pronto soy, voy a dar el ejemplo puntual, un indio Hopi, u Hopi, si lo quieren castellanizar, que vivió en las praderas estadounidenses y que no tiene el concepto de pasado ni de futuro, sino el concepto de devenir y acontecimiento. La vida es un acontecimiento, no hay un ayer, como no hay un mañana, sino que hay un acontecer en el mundo, un estar en el mundo, un pasar en el mundo. Digo, no tengo muy claro cómo debe pensar ese sujeto la vida, pero sin ninguna duda, ¿no les parece?, la debe pensar de una manera muy diferente como la pensamos nosotros. ¿Sí? Que decimos, el lunes voy a hacer tal cosa, el miércoles tal otra. No lo plantea así. Aníbal, no sé si tenés algo para agregar. Sí, yo mientras hoy a la siesta releía, porque todos los años lo vuelvo a leer al texto de Marqués, se me ocurrieron algunas anotaciones y justo tiene que ver también con todo lo que vos hablaste y con lo que hablaron las chicas, ¿no? Entonces fui anotando algunas cuestiones hoy a la siesta y ahora, ¿no? Y estaba pensando que este texto siempre me pasa lo mismo, ¿no? Es de lectura sencilla, amigable, digamos, simple, pero a la vez es profundo y es provocador, es cuestionador, ¿no? Justamente por lo que nos propone y por todo esto que dijo Daniel, ¿no? Porque nos abre un montón de ventanas para pensarnos juntos desde lo cotidiano. Eso fue lo que se me ocurrió, lo leo textual porque se me ocurrió así. Y utilizo el verbo pensarnos porque, digamos, nos pensamos mutuamente. Somos pensados a la vez, ¿no? Y justamente en este pensarnos es que por ahí naturalizamos un montón de cuestiones, ¿no? Y justamente lo que nos plantea Marqués es aquello que asumimos como normal, como natural, como algo que siempre fue así, como que es lo obvio. Pero siempre es una instancia definida por un grupo social en un determinado contexto. ¿Y por qué me anoté esto? Porque él utiliza la expresión aquí y ahora, ¿no? Y lo que asumimos como normal en realidad, y algo creo que se dijo por ahí en el chat, es una construcción de sentido que está moldeada por factores ideológicos. Esto me lo anoté hoy mientras pensaba, y yo me planteaba qué pasa si queda esto eternamente así, ¿no? Que lo asumimos como natural, como normal. Entonces la semiótica no tendría razón de ser. Y justamente lo que el autor plantea es la naturalización de lo social. Y lo preocupante de esa naturalización es justamente esto que no me salía, es que no nos permite pensar, no nos permite abrir interrogantes, no nos permite cuestionar, ¿no? Y justamente se trata de desnaturalizar aquello que el pensamiento naturalizó. Por eso utilicé el verbo pensarnos, así en recíproco. Y por ahí parafraseo lo que dice el texto, ¿no? Para bien o para mal, las cosas podrían haber sido distintas. Nada en el orden biológico lo impide. Entonces, y ahí me anoté una preguntita, lo anoté ahora, ¿por qué vivimos naturalizando un orden que no es natural? No sé si se entendió como corolario a lo que dijeron todas ustedes y a lo que
desplegó Daniel como análisis. Bueno, ¿Hacia dónde apuntaba? la idea, gracias Aníbal, la idea, chicas, es una primera aproximación con estos dos conceptos que hoy trabajamos de manera puntual, la idea de lo natural y la naturalización, y por ahí sumamos un poco el concepto de normalidad. Pero, ¿qué es lo importante? Lo importante es que nosotros, desde Semiótica, este equipo de cátedra, lo que venimos a proponerles a ustedes, es que, si es posible, en todos los órdenes de su vida, pero al menos en semiótica, nos encontremos en actitud de sospecha. No asumamos algo como natural, no asumamos algo como normal, sino que pongámoslo en disputa, pongámoslo en duda, pongámoslo en sospecha. Pongamos en sospecha primero aquello que nosotros creemos que realmente somos y de lo cual no hay duda. Y con esto no estoy hablando de nada tipo ni autoayuda ni nada por el estilo. Sino pensemos un poco en los distintos roles que cumplimos durante el día o durante los días. Hija, madre si alguien lo es, novia, hermana, estudiante, trabajadora, quien trabaje, etcétera, etcétera, etcétera. En cada uno de esos roles, y en cualquier otro que a ustedes se les ocurra, hasta puedo decir lo que puede parecer una tontería, pero que no lo es, que es caminar por la calle, ser peatón. En cualquiera de esas situaciones y roles que uno cumple, van a encontrar naturalizaciones. Naturalizaciones que por supuesto tenemos incorporadas, que no las discutimos y que no las debatimos y que ni siquiera nos la preguntamos. Somos como actores en una obra, calculo que ya leyeron la caverna de Platón en alguna cátedra, ¿no? ¿Es así o no? Cri, cri. No, Ese no no. leí. ¿No? Bueno, pero para decirlo fácil, en vez de hablar de la caverna, somos como actores que están encima de un escenario, pero que en realidad creemos que no somos actores, sino que somos personas viviendo su vida. Un poco es esto lo que nosotros les venimos a proponer, a correr el telón, a correr el velo, y para eso es fundamental una actitud de sospecha, como la de un investigador frente a un crimen. Alguien que busca las huellas y trata de volver a armar un relato, una narración que posiblemente no sea la misma del principio. Bueno, por hoy, salvo, excepto que tengas algo más para decir, Aníbal, y que ustedes tengan alguna pregunta o algo de eso, les planteamos un cierre de este primer encuentro, en donde le decimos que la semiótica pone en disputa, pone en sospecha la relación entre lo natural y lo naturalizado, que pone en sospecha los discursos, el lenguaje, los signos que se presentan como dados, que pone en sospecha todo aquello, todos esos sistemas, todos esos órdenes que se presentan como naturales, como dados, como que siempre estuvieron ahí. ¿Alguna duda al respecto de lo que hablamos hoy? ¿Más o menos se entendió por dónde vamos? Sí, se entendió. Bueno. Sí, perfecto, profe. Bárbaro. Bueno.
Bueno, chicas, antes de cerrar, antes de despedirlas, decirles que la semana que viene, en todo caso, les vamos a avisar si el viernes hay clases o no, serían virtuales. Veremos cómo venimos con las mesas de exámenes. Y que seguro, después de la semana que viene, o sea que hoy es 4, el 17, pero el 17 es feriado, ¿no? No, el feriado es el 16. Perfecto. Bueno, Lo que, el martes pero 17, perdón, Aníbal, sí, decilo. no, hay un delay por eso. No, que estuve leyendo en el diario, no es seguro. Lo que pasa que el gremio de gastronómicos y hoteleros está pidiendo que sea feriado puente, o sea que sea 16, 17. No sé qué resolución va a tomar el Ejecutivo Nacional. No. Bueno, eso Pero lo en veremos. principio el 16. En principio, en la semana del 17, excepto que que ese día sea feriado, el martes 17, si no será el martes 24, daremos nuestra primera clase presencial ahí en Federación. Así que las esperamos y esperamos a muchos más todavía. Y la semana que viene, si podemos armar una clase, solo va a ser virtual ahí creo que Aníbal, vos pusiste el Facebook, Aníbal. Sí, lo que pasa es que no te quería interrumpir. No, está bien. Decía que la semana que viene, en todo caso, el viernes será una clase virtual, si es que no nos choca con una mesa de examen. Súmense al Face, los aceptaremos cuando podamos, cuando andemos por ahí, pero no demoramos mucho, lo sumo demoramos un par de días en aceptarlos, porque entonces, sobre todo para cuando tenemos que enviar los enlaces, muchas veces también nos sirve enviarlos por ahí para alguien que tal vez no ha revisado el correo o algo de eso. Repito una vez más, ¿alguna duda al respecto? Si no, damos por concluida la clase. Sí. ¿Qué Creo que cátedra entonces, cursó? este viernes, que sería pasado mañana, ¿ustedes van a avisar si hay clases virtuales? No, las clases de semiótica son una por semana. Esta Ok. semana ya tuvimos clases. La próxima semana vamos a avisar porque hay mesas de exámenes. Bien, Entonces todavía no gracias. tenemos claro si vamos a poder dar clases o no. ¿Sí? ¿Se entendió? Ok, gracias. Sí, gracias. Y creo que era Rocío que decías que los viernes... Bueno, María José, en el caso tuyo, lo que te vamos a pedir es que no solo pases un certificado, que nos lo podés enviar por el Face o por acá nomás de tu trabajo, sino que no faltes a las clases virtuales, sobre todo porque te vas a quedar atrás. Ahí, por supuesto que siempre hay consideración para quien trabaja, eso sin ninguna duda. No, en lo posible, salvo que esa persona no aparezca nunca, nosotros tratamos de mantenerle la regularidad en lo que podemos, siempre y cuando cumpla con lo que pedimos, ¿no? En el caso de, no recuerdo quién era, que Rocío, esperen que voy a ver el chat, creo que decía que cursaba los viernes a las 5. Ajá. Los días viernes, justo a las 17, curso otra cátedra. ¿Qué cátedra cursás, Rocío? ¿No está, Rocío? Psicología Educacional 2. Bueno, mirá, voy a decir algo que
Los horarios de semiótica y de didáctica están puestos desde hace muchísimo tiempo. Yo te diría que vos eso se lo plantees al o la docente, porque estos horarios están hace tiempo. De la misma manera que a nosotros nos pasó que el miércoles, hoy, tenemos que dejarlo porque ahí está arte y educación, bueno, los horarios históricos se están respetando. Sobre todo te lo digo no para este año, porque es muy probable que vos puedas sumarte no solo los martes, sino tal vez algún otro día, o vas a tener las clases grabadas en la plataforma, entonces las podés ver, lo mismo que le va a pasar a María José, que va a trabajar, pero si por ahí hay algo que se perdió, puede recuperarlo en las clases grabadas. Lo digo sobre todo para cuando llegue la presencialidad. Si llega la presencialidad y por X razón te pasa, no con estas cátedras, con otras, bueno, puede ser un problema, pero vos eso, fíjate, esos son elecciones de los estudiantes. Por lo menos intentá no, sino que te esperamos nosotros los martes. Después, bueno, habrá que ver qué pasa con esa cátedra de psicología educacional, porque está en ese horario. Lo plantearemos nosotros también. Pero bueno, los martes te esperamos, Rocío. ¿Sí? ¿Alguien más habló? Sí, Rocío, está hablando Rocío. Ah, Rocío. No, justamente le iba a decir que yo el año pasado cursé semiótica y en lo personal se me hace que es una materia que es muy esencial, entonces necesitaba hacerlo presencial. Como me enteré que era presencial, me volví a anotar. Y como psicología educacional 2 es de segundo, por eso yo... Entiendo Por cuál eso. es el problema. Quería que era otra cosa. Sí, bueno, te esperamos en la clase presencial, Rocío. No te las pierdas, porque ahí vamos a retomar muchas cosas. Claro, era cada 15 días psicología educacional 1. Si sigue esa modalidad, quizás que me coincide un viernes semiótica, un viernes de psicología, así me viene bien. Pero en caso de Bueno, que... eso lo vemos, pero Veo las yo clases la verdad no me acordaba que el año pasado habías hecho semiótica, mis disculpas. No pasa nada. Pero bueno, por lo pronto, el martes 17, si no es feriado, vuelvo a reiterarlo, porque por lo que dijo Aníbal, el martes 17 tenemos el primer encuentro y aprovechémoslo porque la presencialidad permite un ida y vuelta que, lamentablemente, la virtualidad no. La virtualidad tiene sus beneficios, pero no permite ese ida y vuelta. ¿Sí? Claro, lo que yo buscaba es eso, ida y vuelta, porque se me hace que es muy importante y sinceramente no me había quedado muy claro el año pasado con el tema de la virtualidad o los alumnos y que por ahí no es el mismo trato que estar cara a cara. No, para nada, coincidimos en eso. Bueno, ¿algo más? Si no, nos despedimos y estén atentos porque, bueno, les vamos a informar, ya sea por el Face, la plataforma, o también a través de Carlos o Vanina, la próxima clase. Saludos, chicas, y gracias por la atención y la paciencia. Chau, chicas. Gracias a los dos. Saludos. Chao, gracias a ustedes. Bueno, Aníbal, voy a dejar de grabar. Vos sabés que empecé a grabar tarde. Ah. Me colgué y me olvidé, pero bueno. Yo me vine acá al escritorio porque tengo la computadora más grande y por ahí me falla el Wi-Fi, no me entraba el web WhatsApp para conectarme. Por eso entré medio tarde.